Estaba echando gasolina cuando vi una publicación local que se había hecho viral. Quiero traer a mi amante a casa. Nunca pensé que algo tan pequeño, tan absurdo como un auto mal estacionado, iba a convertirse en la grieta que terminaría rompiendo todo lo que creía sólido en mi vida. Ese día empezó como cualquier otro, sin señales, sin advertencias, sin ese presentimiento que te avisa que algo está por cambiar. Estaba en la estación de gasolina, sosteniendo la manguera con una mano mientras con la otra desbloqueaba el celular solo para distraerme unos minutos. No buscaba nada, no esperaba nada, pero ahí estaba. Un video. Uno de esos videos virales que aparecen sin sentido, con alguien hablando como si tuviera la verdad absoluta del mundo. Era un hombre sonriendo, con esa seguridad desagradable de quien cree que es más inteligente que todos los demás. Empezó a hablar de infidelidad como si fuera un juego, como si fuera un truco ingenioso, y yo estuve a punto de deslizar hacia arriba, pero no lo hice. Algo me detuvo. Si quieres engañar a tu esposa sin que te descubra, dijo, y sentí una mezcla de incomodidad y rechazo. Aún así, lo dejé continuar. Y entonces explicó su método. Estacionar el auto ocupando 2 espacios. Esperar a que la esposa llegue. Forzarla a llamarlo. Ganar tiempo. Sacar a la amante por la puerta trasera. Así de simple. Así de calculado. Así de sucio. Recuerdo perfectamente que solté una pequeña risa, una de esas que no tienen humor sino incredulidad. Pensé que era ridículo, que nadie en su sano juicio haría algo así, que ese tipo simplemente estaba buscando atención. Cerré el video, pagué la gasolina y manejé de regreso a casa sin darle más importancia. Pero el problema no fue el video. El problema fue lo que encontré al llegar. Ahí estaba el auto de Alexander. Mi esposo. Estacionado ocupando 2 espacios. Exactamente igual que en el video. No fue un momento dramático en el sentido típico. No grité, no lloré, no hice nada de eso. Fue peor. Fue silencio. Fue una sensación fría, pesada, que me recorrió el cuerpo como si alguien hubiera abierto una puerta que nunca debió abrirse. Alexander no era descuidado. Alexander no hacía cosas rápidas o sin pensar. Era cirujano. Su vida entera estaba basada en la precisión, en el control, en no cometer errores. Era el tipo de hombre que alineaba los objetos en la mesa, que revisaba 2 veces todo antes de salir de casa. Y sin embargo, ahí estaba su auto, mal estacionado. Apagué el motor y me quedé unos segundos dentro del coche, mirando sin ver realmente. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, algo que encajara con la imagen que tenía de él. Pero algo dentro de mí, algo más profundo que la lógica, ya sabía. Y por eso no lo llamé. Porque si lo llamaba, le daría tiempo. Porque si lo llamaba, le daría la oportunidad de hacer exactamente lo que ese hombre del video había explicado. Bajé del auto en silencio y caminé hacia la puerta de la casa sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Abrí la puerta despacio, casi con miedo de lo que podría encontrar, pero lo que encontré fue nada. Silencio. Una casa perfecta, ordenada, limpia, como siempre. Demasiado perfecta. Demasiado normal. Y eso fue lo que más me inquietó. Llamé su nombre, una sola vez, y no hubo respuesta. Caminé por la sala, por la cocina, por el pasillo, todo en su lugar, todo intacto, como si nadie hubiera estado ahí. Pero lo había. Yo lo sabía. No podía explicarlo, pero lo sentía. Y entonces escuché la puerta abrirse detrás de mí. Me giré y ahí estaba él. Alexander. Con su expresión tranquila, con esa serenidad que siempre me había hecho sentir segura, como si nada en el mundo pudiera salirse de control cuando él estaba cerca. Me dijo que había llegado temprano, que estaba apurado porque quería prepararme la cena, que por eso había dejado el auto así. Y lo dijo con tanta naturalidad, con tanta coherencia, que por un segundo, casi le creí. Casi. Porque algo ya se había roto. Sonreí. Asentí. Actué como si todo estuviera bien. Porque en ese momento entendí que no necesitaba confrontarlo todavía. Necesitaba saber. Necesitaba pruebas. Esa noche fue extraña. Cenamos, hablamos lo justo, nos comportamos como siempre, pero nada era igual. Yo lo observaba. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y cuando finalmente se durmió, yo no pude hacerlo. Había algo que me estaba empujando. Algo que no me dejaba quedarme quieta. Y cedí. Me levanté despacio, caminé hacia el borde de la cama y me agaché. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero cuando lo vi, supe que ya no había vuelta atrás. Un arete. Pequeño, delicado, claramente de mujer. Lo sostuve entre mis dedos sintiendo como todo dentro de mí se desmoronaba en silencio. Porque ese arete no era mío. Nunca podría serlo. Yo no tengo las orejas perforadas. Y en ese instante, todo encajó. El video. El auto. La excusa. Todo. Corrí al celular, busqué la publicación otra vez, y cuando la encontré, había una actualización. El mismo hombre había escrito algo nuevo. Decía que su esposa casi lo había atrapado ese mismo día. Que había tenido que improvisar una excusa para salir de la situación. Sentí que me faltaba el aire. No era coincidencia. No era paranoia. Era real.
Y fue ahí cuando dejé de ser la mujer confundida, y me convertí en alguien que necesitaba respuestas. No iba a llorar. No todavía. Primero, iba a descubrir la verdad. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque ya no quería engañarme. Había algo dentro de mí que se había activado, una especie de claridad fría que no deja espacio para la negación. Mientras Alexander dormía a mi lado, respirando tranquilo, ajeno a todo lo que acababa de descubrir, yo estaba mirando al techo, repasando cada detalle una y otra vez. El video. El auto. El arete. No había forma de que todo eso fuera coincidencia. Y entonces tomé otra decisión. Si él estaba mintiendo, yo no iba a quedarme esperando a que me dijera la verdad. Yo iba a encontrarla. A la mañana siguiente actué como siempre. Desayunamos juntos, él revisando su agenda, yo fingiendo normalidad. Me habló de una cirugía complicada, de su día en el hospital, de cosas rutinarias que antes me interesaban, pero que ahora sonaban lejanas, como si vinieran de otra vida. Lo observaba mientras hablaba, tratando de encontrar una grieta, un gesto que delatara algo, pero no había nada. Era perfecto. Siempre lo había sido. Y eso era lo más aterrador. Porque significaba que si me estaba engañando, lo hacía bien. Muy bien. Cuando salió de la casa, esperé unos minutos. No muchos. Solo lo suficiente para no levantar sospechas. Luego tomé mi celular y abrí la aplicación de ubicación. Sí. Sabía dónde estaba. Siempre lo había sabido. Nunca había sentido la necesidad de usarlo, hasta ese momento. El punto comenzó a moverse. Yo también. Lo seguí. En silencio. Con el corazón latiendo cada vez más fuerte, no de dolor, sino de anticipación. Porque en ese punto, lo que sentía ya no era solo miedo, era necesidad de confirmar lo inevitable. Pero no fui sola. No sé en qué momento decidí llamar a mis padres. Tal vez porque necesitaba a alguien que me sostuviera si todo se derrumbaba. Tal vez porque una parte de mí aún esperaba estar equivocada y quería testigos de eso. Ellos no hicieron muchas preguntas. Solo vinieron. Y eso fue suficiente. Seguimos la ubicación hasta que el punto dejó de moverse. Y cuando llegamos, entendí que esto era mucho más grande de lo que había imaginado. No era un hotel. No era un departamento cualquiera. Era una villa. Una propiedad enorme, elegante, de esas que no se compran, se heredan o se consiguen con poder. Mis padres se quedaron en silencio. Yo también. Porque los tres sabíamos lo que eso significaba. Ese no era un lugar cualquiera. Y entonces mi madre lo dijo. Con esa voz baja, cargada de algo que no era solo miedo. Esa casa es de Valentina Ríos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Valentina. Claro. Tenía sentido. Demasiado sentido. Valentina Ríos, la hija del director del hospital. La mujer que siempre estaba rodeada de rumores, de poder, de influencias. La mujer que, años atrás, había intentado acercarse a Alexander de una forma demasiado evidente. Lo recuerdo perfectamente. Las miradas, los comentarios, la forma en que ella se movía a su alrededor como si ya lo considerara suyo. Y recuerdo también cómo él la rechazó. Con firmeza. Con distancia. Eso casi le cuesta la carrera. Porque Valentina no era una mujer que aceptara un no. Y ahora. Estaba aquí. Mi esposo. En su casa. Sentí algo oscuro crecer dentro de mí. No eran celos. Era rabia. Pero no la rabia descontrolada. Era una rabia fría. Calculada. La misma que había sentido la noche anterior. Vamos a entrar, dije. Mi padre intentó detenerme. Mi madre me miró como si supiera que ya no había forma de hacerlo. Y tenía razón. Yo ya no era la misma mujer que había visto ese video en la gasolinera. Caminé hacia la entrada con una seguridad que no sabía que tenía. Cada paso era más firme que el anterior. Toqué la puerta, y no tardaron en abrir. Y ahí estaba ella. Valentina. Exactamente como la recordaba. Elegante. Impecable. Perfectamente consciente del efecto que causaba. Pero había algo más en su mirada. Algo que no estaba antes. Una especie de satisfacción. Como si hubiera estado esperando este momento. Me miró de arriba abajo, evaluándome, midiéndome, como si yo fuera un problema menor que podía resolver en segundos. Oh vaya, dijo, con una sonrisa apenas visible. Pensé que tardarías más. Esa frase. Esa maldita frase. Fue suficiente para confirmar todo. Mis manos se tensaron, pero no hablé de inmediato. Porque entendí algo en ese instante. Si reaccionaba con emoción, perdía. Si gritaba, si lloraba, si la enfrentaba desde el dolor, ella ganaba. Y no le iba a dar ese gusto. Quiero hablar contigo, dije finalmente. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Ella ladeó la cabeza, divertida. Y claro que quieres. Se hizo a un lado, y me dejó pasar. Entré. Y en el momento en que crucé esa puerta, sentí que estaba entrando a otro mundo. Todo era elegante, silencioso, perfectamente diseñado, pero había algo más. Algo incómodo.
como si ese lugar estuviera construido sobre secretos. Valentina cerró la puerta detrás de mí con una calma que me desesperaba. Caminó despacio, como si no tuviera prisa, como si disfrutara cada segundo de la situación. Yo me quedé de pie, observando cada detalle, intentando encontrar alguna señal de Alexander, algo que confirmara que estaba ahí. Pero no había nada. Y eso me confundió. ¿Lo estás buscando?, preguntó ella, con una ligera sonrisa. No respondí. No le iba a dar ese control. No está aquí, continuó, acercándose un poco más. Nunca está cuando tú vienes. Sentí como esas palabras me atravesaban, pero me obligué a mantener la compostura. Quiero la verdad, dije. Directo. Sin rodeos. Por primera vez, su expresión cambió levemente. No mucho, pero lo suficiente para notar que algo en mi actitud no era lo que esperaba. ¿O la verdad?, repitió, como si la palabra le resultara divertida. No estoy segura de que quieras escucharla. Y no es tu decisión. Silencio. Un silencio pesado. Ella me observó durante unos segundos que se sintieron eternos. Y luego, suspiró, como si estuviera cansada de fingir. Tu esposo no está conmigo por amor, dijo finalmente. Esas palabras no fueron un alivio. Fueron algo peor. ¿Entonces por qué?, pregunté, sintiendo como cada parte de mí se tensaba. Y entonces lo dijo. Sin culpa. Sin vergüenza. Sin nada. Porque lo tengo en mis manos. El mundo se detuvo. No entendía. No completamente. Pero algo en su tono, en su seguridad, me hizo saber que lo que venía después iba a ser peor que cualquier infidelidad. Valentina caminó hacia una mesa, tomó una copa de vino como si esto fuera una conversación trivial, y continuó. Hace unos años, tu perfecto esposo cometió un pequeño error. Negué con la cabeza. Alexander no comete errores. Ella sonrió. Oh, claro que sí. Solo que tú no los conoces. Sentí como la rabia empezaba a mezclarse con algo más, algo que no quería aceptar. ¿Qué hiciste?, pregunté, ya no con calma, sino con exigencia. Ella bebió un sorbo antes de responder. Encontré un expediente. Y en ese momento, todo en mi interior se tensó aún más. Un caso médico. Una cirugía. Mi mente empezó a moverse rápido, tratando de entender. Una vida en riesgo, continuó. Una decisión tomada en segundos. Cada palabra era como una pieza encajando en algo que aún no podía ver completo. Alexander rompió el protocolo. Silencio. Salvó al paciente, añadió después. Eso me descolocó. Entonces, ¿cuál es el problema? Valentina sonrió de nuevo. Esa sonrisa que ya empezaba a odiar. El problema es que no tenía permiso para hacerlo. El problema es que, en papel, fue negligencia. Sentí como el aire se volvía más pesado. Y si ese expediente salía a la luz, continuó, acercándose un poco más, él perdía todo. Su carrera. Su reputación. Su licencia. Todo. Mis manos empezaron a temblar, pero no de debilidad, sino de comprensión. Así que le di una opción. No quería escucharla. Pero necesitaba hacerlo. O hacía lo que yo quería. O lo perdía todo. Cerré los ojos un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que todo encajara. El auto. Las mentiras. El silencio. No era una aventura. Era algo mucho más oscuro. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz salió más baja, más rota de lo que quería. 4 meses, respondió sin dudar. 4 meses. 4 meses viviendo una mentira. 4 meses compartiendo mi vida con alguien que estaba atrapado, y que no me dijo nada. Abrí los ojos y la miré. Ya no había confusión. Solo una claridad dolorosa. Eres una enferma. Ella soltó una pequeña risa. No. Soy alguien que sabe usar el poder. Y ahí entendí todo. Valentina no quería amor. Quería control. Y Alexander había cedido. No porque quisiera. Sino porque tenía miedo. Y eso me dolió más que cualquier traición. Porque no confió en mí. No me eligió. Prefirió cargarlo solo, antes que decirme la verdad. Respiré hondo. 1 vez. 2. Y cuando volví a hablar, ya no era la misma. Esto no termina aquí. Ella me miró con curiosidad. Ah, no. No. Porque en ese momento, dejé de ser la víctima. Y me convertí en alguien que iba a destruir todo lo que ella creía tener bajo control. Sin gritos. Sin escándalos. Pero con algo mucho más peligroso. Pruebas. Salí de esa casa sin mirar atrás. No porque no me afectara. Sino porque si me detenía un segundo más, iba a romperme. Y no podía permitírmelo. No todavía. Subí al auto con las manos tensas, con la mente funcionando más rápido de lo que nunca había funcionado. Mis padres me miraban, esperando que dijera algo, que explicara, pero no lo hice. No en ese momento. Porque lo que acababa de descubrir no era solo una traición.
Era algo mucho más complejo. Algo más peligroso. Y necesitaba pensar. Esa noche no lloré. Ni una sola lágrima. Y eso fue lo que más me asustó. Porque entendí que ya no estaba reaccionando desde el dolor, sino desde algo más frío. Más calculador. Más decidido. Y fue ahí cuando llamé a Sofía. Mi amiga. Abogada. La única persona en la que confiaba lo suficiente como para soltar todo sin filtros. No le di contexto bonito. No suavicé nada. Le conté todo. El video. El auto. El arete. Valentina. El chantaje. Todo. Hubo un silencio al otro lado de la llamada. Largo. Pesado. Y luego dijo algo que lo cambió todo. Esto no es una infidelidad, Grace, esto es un delito. Sentí como algo dentro de mí se acomodaba. Porque tenía razón. ¿Puedes probarlo? Preguntó. Miré al vacío unos segundos. Recordando cada palabra, cada gesto, cada detalle. Sí, respondí. Y en ese momento, empezó todo. Los días siguientes fueron distintos a cualquier cosa que había vivido. No había discusiones. No había confrontaciones. No había drama visible. Había estrategia. Sofía me guió paso a paso. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Qué buscar? ¿Qué guardar? Cada movimiento tenía un propósito. Y yo, lo seguí. Observé a Alexander como nunca antes. Cada salida. Cada llamada. Cada cambio mínimo en su rutina. No con amor, no con desconfianza, sino con precisión. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Mensajes. Horarios. Movimientos. Todo. No necesitábamos que él confesara. La verdad ya estaba construyéndose sola. Y cuando finalmente tuvimos lo suficiente, no dudamos. La denuncia fue directa. Clara. Contundente. Coacción. Extorsión. Abuso de poder. Valentina Ríos no era intocable. Solo lo parecía. El escándalo no tardó en explotar. Primero en silencio. Luego, en todos lados. El hospital. La prensa. Los rumores que antes la protegían, ahora la destruían. Porque cuando alguien como ella cae, no cae despacio. Cae fuerte. Muy fuerte. El expediente de Alexander fue revisado. Detalle por detalle. Y lo que encontraron, no fue negligencia. Fue lo contrario. Había salvado una vida. En una situación límite. Tomando una decisión que muchos no habrían tenido el valor de tomar. Y eso lo cambió todo. El colegio médico lo exoneró completamente. Sin sanciones. Sin consecuencias. Su nombre, limpio. Su carrera, intacta. Valentina, en cambio. Perdió todo. El poder. La influencia. La imagen. Ahora era solo una mujer enfrentando cargos. Y por primera vez. No tenía control. Pero aunque todo eso pasaba afuera. Lo más difícil aún no había ocurrido. Faltaba él. Alexander. La noche en que lo confronté, lo supe desde el inicio. Ese iba a ser el momento más duro de todos. Estaba en casa. Esperándome. Como siempre. Como si nada. Entré. Lo miré. Y por primera vez. No vi al hombre que amaba. Vi a alguien que había decidido ocultarme la verdad. Y eso. Dolía más que cualquier otra cosa. Tenemos que hablar, dije. Mi voz no tembló. Él lo supo. Lo noté en su expresión. Ese pequeño cambio. Ese instante en el que entendió que ya no podía mentir. Se sentó. Y esperó. Pero no habló. Así que lo hice yo. Le dije todo. Sin suavizar. Sin protegerlo. Sin protegerme. Cada cosa que había descubierto. Cada paso que había dado. Cada verdad que él había ocultado. Y cuando terminé. El silencio fue absoluto. Y Grace empezó. Pero lo detuve. No. No quería excusas. No quería explicaciones a medias. Dime la verdad. Toda. Y entonces. Lo hizo. No negó nada. No intentó justificarse. Me contó del expediente. Del miedo. De la presión. De cómo Valentina lo había acorralado hasta no dejarle salida. De cómo pensó que podía manejarlo solo. De cómo creyó que me protegía, ocultándomelo. Y mientras hablaba. Yo lo escuchaba. Pero ya no como antes. Ya no desde el amor ciego. Sino desde algo más consciente. Más doloroso. Cuando terminó. Lo miré. Y por un momento. Vi al hombre que siempre había sido. Pero también vi. Todo lo que había decidido callar. Fuiste una víctima, le dije finalmente. Él levantó la mirada. Había esperanza en sus ojos. Y eso fue lo más duro. Porque lo siguiente. La destruyó. Pero también me traicionaste.
Silencio. No por lo que hiciste, sino por lo que no me dijiste. Sus ojos cambiaron. Y entendió. Por fin entendió. No confiaste en mí. No me diste la oportunidad de estar contigo. De ayudarte. De elegirte. Preferiste cargarlo solo. Y eso también es una forma de traición. No gritó. No discutió. No se defendió. Porque sabía que tenía razón. Y en ese momento, todo quedó en el aire. Sin una respuesta clara. Sin un final perfecto. Solo verdad. Cruda. Innegable. Hoy, cuando pienso en todo esto, no recuerdo primero el dolor. Recuerdo el momento en la gasolinera. Ese video absurdo. Ese consejo ridículo. Ese detalle insignificante. Porque a veces, no es una gran señal la que cambia tu vida. A veces es algo pequeño. Algo incómodo. Algo que podrías ignorar. Pero si decides mirarlo. Si decides no apartar la vista. Puede mostrarte una realidad que nunca quisiste ver. Y cambiarlo todo. Para siempre.